Señores, con nosotros el general en retiro del ejército peruano, Roger Ceballos. ¿Cómo está, general? Chema, un gusto, a tus órdenes, siempre disfruto La mucho. última vez que estuvo acá y ahora, ¿qué le está preocupando ahora a usted más? Hay tres temas que me preocupan. El primero es una resolución que ha sacado el Ministerio de Defensa, la resolución número 67, sacada en enero, que habla y norma y dispone que se inicie ya el proceso de normalización en el BRAEN a partir del mes de agosto del presente año. Significa que se replieguen las bases. Es un tema. Otro tema que me preocupa... ¿Normalización es esa palabra empleada? Es en la etapa de participación de las Fuerzas Armadas en estados de emergencia, se dan 3 etapas. Etapa de normalización, la que estamos viviendo, por ejemplo, ahora en Lima, estamos en una etapa normal, le llamamos la etapa de normalización. Hay una segunda etapa, que es la etapa de intervención, donde intervienen las fuerzas, se combate la amenaza, y la etapa de consolidación. Ese es un ciclo que se puede producir en un distrito, están en una etapa de normalización, en otro consolidación y en el otro intervención. Pero lo que está disponiendo el Ministerio de Defensa, lo que ha dispuesto el Ministerio de Defensa, que a partir de julio se empiece la etapa de normalización. Me preocupa y después lo voy a explicar por qué. Otro tema que me preocupa es la dación de la ley que aclara la situación de la amnistía para militares, que es un tema que lo conversamos en la última reunión, que le pedí, Chema, que nos ayude a los militares a difundir que esto era una ley que atentaba contra nuestros derechos porque no estaba en su momento normada conforme en el Código Procesal Peruano. Está en el Pleno, o pasará al Pleno próximamente, y me preocupan los resultados por algunas voces disidentes. Y otra preocupación es con respecto, y que le quiero hacer en su momento una invocación al ministro Gustavo Adriancén, con respecto a algunos ofrecimientos que hizo la Presidenta de la República el año pasado en el aniversario de Chavín de Huántar. Y ya le explicaré por qué me preocupan estas cosas. Empezaré por el primero, si me permite. Vayamos a algunos breves antecedentes. Durante la campaña del 2021, el congresista Bermejo llevó al BRAEN al que fuera presidente Castillo y anunció en Pichari que dentro de los planes de gobierno de Perú Libre se encontraba la despenalización de la hoja de coca. Interesante. Esa fue esa reunión con cocaleros. Con cocaleros. Donde aparecía una bandera en México por ahí, ¿no? Que todos hemos conocido. Después, en el año 2022, ya cuando eran gobierno, Bermejo también anunció que iban a sacar una nueva ley referida a los cultivos de hoja de coca, porque todo se iba a industrializar. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo, pero eso estaban buscando ellos para ganarse algunas dádivas y algunas prebendas que después le iban a pasar. Los cocaleros, pues. Así es. Obviamente, ¿no? Siguiendo esa misma línea, en el año 2022, el que fuera ministro de Defensa Gavidia, Marino él, anunció y dijo, es un objetivo del gobierno que para el 2026 el BRAEN ya esté sin estado de emergencia. Ahora, durante el gobierno de Dina Boluarte, que es una extensión de Castillo, innegable, una extensión, ha salido el ministro... Pero es diferente, ¿no? Es diferente, es la extensión. Perdón, es extensión porque era la vicepresidenta. Así es una extensión. La realidad es una extensión. En el fondo vamos a ver, sí difieren algunas cosas y en otras no. No, pero, ¿sí? Sí, y puntualizo. Y ya expliqué lo que quería Castillo con Bermejo y con Gavidia. Desaparecer las bases militares. Eso querían Castillo. Y ahora, en el 2024 ahorita, en enero, Chávez Cresta sacó una resolución donde dice que a partir de agosto se vuelva al proceso o a la etapa de normalización. Eso es una extensión. En ese aspecto puntual, sí es una extensión, con las mismas pretensiones. Yo me pregunto, ¿por qué?
¿por qué quieren llevar forzadamente al Brain a una etapa de normalización? El proceso natural debería ser el siguiente. Cuando se inicia el Brain, había 70 distritos en estado de emergencia. Conforme se va avanzando en el proceso de intervención, luego consolidación, se van disminuyendo los distritos. Sí. Actualmente se encuentran 37. Proceso natural. Proceso natural. Pero no puede venir una imposición política, cambia del estado de intervención que te encuentras o del estado de consolidación y vuelve a normalización. O sea, está mal. No es lo correcto. Estos 37 siguen con estado de emergencia. Siguen con estado de emergencia. Los otros ya no. Los otros ya no, sí, de los 70. ¿Se les podría calificar que están en etapa de normalización los otros o no? De los 70 que estaban en etapa de emergencia, ahora le quitamos y disminuimos solamente a 37. El resto, la diferencia, están en estado normal. Ok. Ese es el proceso natural. Son las Fuerzas Armadas, mediante el Comando Conjunto, el que hace la evaluación específica de cada distrito. Y dice, acá ya la injerencia, las posibilidades, el radio de acción de la subversión, ya no corresponde. Por eso ese distrito, vamos a decir Echarate, o vamos a decir, no sé, de los 37 distritos, hay varios, claro, pueden cambiar. Pero eso lo propone el Comando Conjunto. No debe ser una imposición política. Y eso lo está haciendo. ¿Qué criterios tiene el Comando Conjunto para establecer que una localidad ya está normalizada? ¿En qué se fijan para eso? Ahí se hace una apreciación de inteligencia. Y se fija en las capacidades, posibilidades, limitaciones del enemigo. Se fija también en las condiciones del terreno, verificando si el ámbito de responsabilidad donde actúan las fuerzas subversivas o terroristas tiene injerencia en otros lugares. Hay una serie de factores, el factor económico, el factor social, el desarrollo del mismo narcotráfico, la influencia del narcotráfico en el sector del terrorismo, los beneficios o las confabulaciones que pueda haber. O sea, es una serie de posibilidades que evalúa el Comando Conjunto para después poder determinar y recomendar que tal distrito se incluya o se excluya de acuerdo a la situación que se está viviendo. Esto que estoy diciendo el gobierno lo sabe. Por supuesto. El gobierno lo sabe. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué lo ha hecho por intermedio de Chávez Cresta? Fundamentalmente lo ha hecho por lo siguiente, desde mi punto de vista. Por supuesto, desde su punto de vista. Que estamos... Sí. Entonces, merece ser escuchado. Así es. Primero, saben que ahí, ganándose al sector cocalero, van a obtener una ingente cantidad de recursos económicos. Ahí está la plata. Sí. Que ha sustentado probablemente la campaña de Perú Libre. Ahí está la plata. Ahí están los votos. Es un bolsón muy interesante de votos. Si usted recuerda las manifestaciones que han habido en Lima, mucha de la cantidad de gente que se desplazó hacia la capital vino de ahí. Provenientes en carros particulares, camionetas, ómnibus contratados. O sea, el gobierno sabe que ahí hay un bolsón de dinero y de recursos humanos y de votos, que para la próxima campaña les puede servir. Por eso es que se fijan y quieren que vuelva a la etapa de normalización. Por otro lado, sabe el gobierno que cuenta actualmente con gente del Partido Perú Libre o de la izquierda o cocaleros con las que tienen cierta afinidad con las autoridades regionales, alcaldes, gobernadores, subprefectos, que les van a servir de palanca para obtener votos. Esos son los intereses. Adicionalmente, si yo desplazo con esta disposición al Comando Conjunto, a las Fuerzas Armadas, las minimizo. Tengo una oposición menos en el frente interno con la quien luchar. Las Fuerzas Armadas en su momento, cuando Gavidia pretendió disminuir las bases, tanto los oficiales en retiro y al interior, y por los mecanismos y conducto regular, los oficiales en actividad, la institución, se opuso a esta medida. Ahora, todavía esta resolución no es de conocimiento del público en general.
Sí, en específico. ¿Cuándo dice se opuso a esta medida? ¿Cuándo? Cuando Gavidia, en el año 2022, manifestó que iban a reducir las bases contra el terrorismo. En ese momento. Esto es un peligro. En conclusión, fíjese, en los últimos 5 años, el narcotráfico ha crecido. No el narcotráfico, vamos a hablar. Los sembríos de hoja de coca han crecido de 54.000 hectáreas a 95.000. Casi más del 100%, 120% aproximadamente. Si nosotros replegamos las bases que están desplegadas en el Braen, téngalo por seguro, que el crecimiento de los sembríos de hoja de coca va a ser en forma exponencial. Algunos me dirán, oye, pero las Fuerzas Armadas no combaten directamente el narcotráfico. Sí, tiene usted razón, señor. Tiene usted razón. Un candado no le da seguridad permanente a su domicilio. Cierto. Pero sí sirve de elemento de disuasión. Y su presencia irradia seguridad. La base militar irradia seguridad con sus patrullajes diarios para evitar el flujo de los corredores de narcotráfico y que también se empleen esos terrenos como sembríos de hoja de coca. Es fundamental la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona del Braen. Por otro lado, para nadie es un secreto, y si a cualquier experto o dedicado al tema del tráfico de drogas, usted le puede preguntar, se está creando un segundo Braen. Y eso lo sabe todo el mundo que esté en este tema. Y el segundo Braen está creándose fundamentalmente en la frontera de Brasil y Colombia. ¿Qué zona es esa? Ucayali y Iquitos, o Loreto. Esa zona. Su crecimiento ha sido bárbaro de las zonas cocaleras. ¿Y quién está al mando de esta y el manejo? ¿Existían zonas cocaleras antes? ¿Antes? ¿Existían antes? No, fíjese, en el año 2003 recién se iniciaron la aparición. Que no les cobraba mucha atención. ¿Por qué? Porque, digamos, el contenido de alcaloide que tenían esas zonas era bajo. Pero la tecnología... El precio no era interesante. No era interesante. Mucho ahora volumen. El precio ha mejorado. El precio ha mejorado, la tecnología ha mejorado. Bueno, está probado que las hojas de coca aumentan de acuerdo al precio en el mercado internacional. Así es. Eso está probado. Ahora, esas zonas... Esas zonas... es lamentable también, ¿no? Ya no la manejan narcotraficantes peruanos. No. Esas zonas están siendo manejadas por el primer comando capital de Brasil y por el comando Vermelho. Que son brasileños. Esas zonas ya las controla Brasil. Y hay matanzas en esas zonas. El gobierno lo sabe. ¿Qué hacemos? Nada. Pero sin embargo estamos sacando resoluciones para eliminar, minimizar la presencia de las bases contraterroristas en el Braen. Conclusión final, mi estimado Chema. El narcotráfico entra en fiesta. Y para eso se han coludido en varias entrevistas alcaldes y gobernadores de la región, manifestando que sí es necesario que se suspenda de una vez y se elimine la zona de emergencia, porque así va a permitir que ingresen inversiones particulares. Una barbaridad. Pero eso se está perdiendo. Así es. De los carteles de repente. Sí, vamos a terminar con esta serie de disposiciones, resoluciones. Estos grupos, sí. Y toda esta confabulación de mucha gente interesada en carteles como Jalisco o todo lo que tenemos en México. Los mexicanos. Bueno, vamos a ir a la pausa con su